Buenas tardes a todos. En esta ocasión, pues veremos cómo utilizar la consola del motor de base de datos MySQL para crear una base de datos, crear una tabla, insertar datos dentro de la tabla, hacer consultas a los datos y mirar pues otros comandos útiles del lenguaje SQL. Para esto entonces lo primero que vamos a hacer o los programas que vamos a utilizar son primero un editor de textos, en este caso el Brackets, que es el que a mí me gusta, y pues hay que prender el motor de base de datos, que yo lo tengo, comprimido dentro de el producto SAMP. Y aquí con este botón le digo prender la consola. Listo. Ok, vamos a echar un vistazo de lo que queremos hacer. En este momento lo que vamos a hacer es crear una base de datos a la cual le voy a dar el nombre de BD ejemplo. BD ejemplo, pero todo junto, ¿cierto? Y dentro de esa base de datos voy a crear la tabla personal, que va a tener el motor de búsqueda llamado InnoDB y un charset llamado UTF-8. El motor de búsqueda me sirve a mí para realizar las consultas y el charset para que dentro de la base de datos, dentro de la tabla, yo pueda guardar caracteres como las ñes o las tildes, caracteres latinoamericanos. Miremos que entonces la tabla tiene la siguiente composición. Va a tener 4 campos: ID, nombre, apellidos y edad. Cada campo va a tener un tipo. El tipo del ID será entero, la longitud va a ser de 11, va a tener la restricción de que no puede ser nulo y esa va a ser la clave primaria. El campo nombre va a ser de tipo varchar, es decir, cadena de caracteres, va a tener una longitud de 45, no puede ser nulo, listo. Los apellidos, las mismas características del nombre, varchar, longitud de 45 y no nulo. Y la edad va a ser un dato entero con una longitud de 3 caracteres, eso quiere decir que me cabrán edades de 0 a 999 años, va a ser no nulo y listo. Esto como así que de 900 a 99 años. La idea es que si yo le doy 3 caracteres, eso quiere decir que yo puedo crear números de 3 dígitos, ¿cierto? Y el número más grande de 3 dígitos pues es el 999. Entonces por eso yo podría crear edades hasta de 999, así no sean reales. La tabla quedaría más o menos con esta forma. Se llamaría personal y tendría 4 campos y en los campos irían estos datos. Listo. El identificador único de cada uno de los registros. Recordemos que cada fila se llama registro y cada columna se llama campo. En este caso este es el campo ID, el campo nombre, el campo apellido, el campo edad, ¿cierto? Y cada registro entonces estará compuesto por datos en esos campos. Ok, vamos entonces a entrar en materia. Listo, tenemos la consola, pero hay que iniciar el servicio del motor de base de datos. Por eso entonces yo escribo MySQL aquí en mi motor del SAMP. Cuando ya me aparece a mí este prompt y me titila el cursor, eso quiere decir que yo ya puedo empezar a escribir comandos MySQL. Listo, el primer comando que les quiero mostrar es el siguiente. Show databases. Es indiferente si lo escriben en mayúscula o en minúscula. El todo es que siempre termine con punto y coma.
Este comando sirve ¿para qué? Para mostrarme las bases de datos que tengo en este momento en mi motor de base de datos. Ahí está la lista. Tengo todas estas bases de datos que he creado, pero aquí no hay ninguna que se llame B de ejemplo. Entonces vamos a crear B de ejemplo. Listo. Lo voy a combinar palabras con mayúscula, otras con minúscula, para que se diferencie cuáles son propias del lenguaje y cuáles, por ejemplo, los nombres de la base de datos, o la tabla o los campos. Listo. Créate database B de ejemplo y punto y coma. Listo. Con ese ya creamos. Escribí mal el comando create. Listo. Database ejemplo. Entonces miren, cuando sale un error en la consola, el error lo marca más o menos con esta estructura y le da una descripción de dónde puede estar el error para que uno lo pueda ir buscando. Entonces vamos a crear la base de datos B de ejemplo. Ahora sí. Listo. Cuando una sentencia SQL se ejecuta correctamente, entonces sale el siguiente mensaje. Ya creamos la base de datos, entonces vamos a utilizar el comando que vimos ahorita. Cada comando que yo escribo queda guardado como en una memoria, y para yo navegar por esa memoria le hago con la flecha arriba o la flecha abajo para mirar los últimos comandos que se han ejecutado. Entonces vamos a mirar qué bases de datos hay aquí ya. Miremos que ahí están todas, incluyendo la que yo acabo de crear, de ejemplo. Listo. Ahora necesitamos, después de haberla creado, necesitamos escogerla para poder trabajar dentro de esa base de datos, y eso se hace con el comando use y el nombre de la base de datos. Listo. Miren el mensaje, dice database, base de datos cambiada. Eso quiere decir que ya estoy dentro de la base de datos. Si yo quisiera ver si en esa base de datos hay tablas o alguna cosa, pues le doy el siguiente comando. Y me dice que no hay tablas. Vamos a crear entonces una tabla. Bueno, aquí entonces voy a dejar el registro. El registro de lo que voy haciendo. De ejemplo. Y aquí, listo. Ya creamos la base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear entonces una tabla. Pero así no, así. Dentro de la base de datos. Y la tabla se llama, a ver cómo es que se llama. Se va a llamar personal. Y la tabla se va a llamar personal. ¿Cierto? Va a tener UTF-8 y punto y coma. Que estas dos partes, Engine InnoDB y Default Charset, entonces es lo que les explicaba ahorita, el motor de búsqueda y el set de caracteres para que reconozca los caracteres latinoamericanos. Ese es el comando, pero todavía no le hemos dicho cómo va a estar constituida nuestra tabla. Entonces decíamos que la tabla va a tener
ID, nombre, apellidos y edad. Esos son los campos, ¿cierto? Entonces escribamos aquí ID, nombre, apellidos y edad. Listo. Ahora sí vamos a ponerle las restricciones. El ID va a ser un entero de 11, fue que dijimos 11. Not null, not null, coma. Entonces ya con eso creé el primer campo. De 45 y también va a ser not null, entonces jalémosle el not null de aquí. Listo. Los apellidos van a ser exactamente iguales, o van a tener las mismas características que el nombre. Listo. Y la edad va a tener las mismas características que el identificador, solo que la edad entonces va a tener de 3. Listo. Ahora nos falta una característica, y es que la clave primaria va a ser el ID. Listo. Entonces la clave primaria va a ser el ID. Ok. Y ya con esto entonces nosotros decimos que podemos crear una tabla. Créate tabla personal, ahí ya lo arreglé, y este va a ser el char set. Entonces miremos, copiar, miremos si aquí nos... Entonces miren que yo le doy clic derecho y él inmediatamente pone ahí lo que yo haya copiado, ¿cierto? Y le vamos a dar enter. No tenemos ningún error en el código, entonces ya nos creó la tabla. Si nosotros en este momento estamos en la base de datos B de ejemplo, si le decimos el siguiente comando show tables, entonces nos va a mostrar que dentro de ejemplo está la tabla personal. Listo. Queremos ver cómo quedó creada la tabla personal, entonces le escribimos este comando, describe personal, y ahí vemos que está igualito a como lo teníamos o como le dijimos que debería ser acá. Listo. Ok, ya tenemos los datos. Entonces por el momento ya supimos cómo crear una base de datos, con cuál sentencia SQL. Ya creamos una tabla dentro de esa base de datos con la sentencia SQL create table. Ahora vamos a insertar datos dentro de esa tabla. Listo. Como los datos, y para el ejercicio entonces requerimos que los datos sean bastanticos, entonces vamos a mirar con cuál sentencia SQL se insertan los datos. Y punto y coma. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de los paréntesis vamos a insertar los valores para esta tabla. ¿Y cómo los vamos a insertar? Vamos a tener en cuenta el orden en que creamos los campos de la tabla. Primero el ID, luego el nombre, luego los apellidos y por último la edad, ¿cierto? Entonces, ID, nombre, apellidos y edad.
En este primer campo entonces pongo el ID, que sería el identificador del primer registro. Luego en este campo, entre comillas, porque es una cadena de caracteres, pongo el nombre. Lo mismo aquí, es una cadena de caracteres, pongo el nombre. Y por último, la edad. Noten, muchachos, que las cadenas de caracteres entonces las estoy poniendo entre comillas simple, y lo que son números enteros o números reales o decimales, cuando toque, se escriben sin comillas. Listo. Y aquí ya tenemos entonces ID, nombre, apellidos, edad, en este mismo orden. ID, nombre, apellidos, edad. Es importante manejar el mismo orden, porque si por ejemplo a mí me da por poner esta edad por aquí de segundo, ¿cierto? Estaría guardando un campo numérico, un dato numérico en un campo que se supone va a ser varchar, y me va a sacar un error. Entonces por eso lo dejamos en el orden en que estaba. Listo. Y con eso entonces insertamos un dato. Vamos a ver si es verdad. Me sacó éxito en la operación. Listo. Ahora vamos a hacer una consulta. Listo, entonces ya supimos cómo crear la base de datos, cómo crear una tabla dentro de la base de datos. Acabamos de mirar cómo insertar datos dentro de la tabla. Ahora vamos a hacer una consulta sencilla a esa tabla. Vamos a decirle que me muestre todo lo que contenga en el momento esa tabla, ¿cierto? Y eso se hace con el comando o con la sentencia select. Yo le voy a decir que me muestre el ID, el nombre, los apellidos y la edad, ¿cierto? Que me muestre todos esos campos de la tabla personal, listo, que me muestre todos los campos de la tabla personal. Pues yo le acabo de decir los campos acá, y digámosle, y ahí me muestra que ya tengo guardado en mi tabla de base de datos el primer registro, ¿cierto? Otra forma de hacer eso sería eso mismo, sería poniéndole aquí el siguiente comodín, el asterisco. Cuando yo le digo asterisco, le estoy diciendo muéstreme todos los campos de la tabla personal, y me está mostrando todos los campos de la tabla personal. También puedo decirle que me muestre solamente el nombre, y la edad de la tabla personal. Entonces solamente me va a sacar esos dos campos, el nombre y la edad. O que me muestre, por ejemplo, el ID y los apellidos de esa misma tabla, ¿cierto? Entonces miremos que Porras tiene el ID 1. Ok, entonces acabamos de mirar cómo hacer las consultas a la base de datos, ¿cierto? Y hemos visto otros comandos. Está el show tables, otros comandos como cuál, show databases. También tenemos el show tables, tenemos el use, y aquí le voy a poner xxx, haciendo referencia, ya ustedes sabrán que esto es, las X van a ser reemplazadas por el nombre de la base de datos,
que queramos utilizar en el momento. También tenemos el comando describe y xxx, y recuerden que las X será el nombre de la tabla. Show databases, show tables, use, describe. Listo. Y aquí entonces está el insert into y pongamos el ejemplo. Ok, ¿qué pasa si yo quiero agregar dentro de mi base de datos más de un registro a la vez? Es muy sencillo, muchachos. Cogemos la estructura del registro. Este ya no se vale porque ya está, ¿cierto? Entonces si yo le voy a intentar agregar el número 1, él me va a sacar un error. Miren el siguiente error. Ahí me va a decir error, duplicate entry 1 para la clave primaria. Es decir, yo no puedo repetir ese campo ID que marqué como clave primaria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar desde el 2, ¿cierto? Y ya no le voy a poner Juan, sino Mauricio. Y digamos que este señor tiene 23. Listo. Y como van a ser varios, reemplacémosle esto por una coma. Como van a ser varios, entonces yo se los pongo acá. Por ejemplo, entonces este sería el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. 9 y 10. Vamos a hacer 10 personas ahí en esa base de datos. 9, 10. Listo. Este lo voy a llamar Jorge. A este lo voy a llamar listo. Cambiándolo un poquito, pues, como para que no queden los mismos datos. Listo. El último dato es el que va a tener el punto y coma, que nunca debe faltar. Mire que en todas las sentencias todas terminan con el punto y coma. Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Esta es una sola sentencia, todo este bloque. Y esta también es una sola sentencia, todo el bloque. Por eso esta lleva punto y coma. Y esta también punto y coma. Vamos entonces a insertar estos datos en la base de datos. Listo, me dice que ok, que insertó 9 registros. Vamos a hacerle un select. Vamos a hacerle un select a ver qué me saca. Ahí está toda mi tabla de la base de datos. Listo. Entonces aprendimos a hacer una consulta básica, sencilla, a la base de datos.
Entonces ya tenemos, ya sabemos cómo crear la base de datos, cómo crear una tabla, cómo insertar datos, cómo hacer consultas básicas a la base de datos y otros comandos muy útiles que son estos. Listo. Me falta uno. Yo quiero hacer con ustedes una consulta, pero específica para hallar un dato dentro de la base de datos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para hacer una consulta específica, yo le digo, seleccióneme todos los campos, porque yo quiero que me muestre el ID, el nombre, los apellidos y la edad de la tabla personal. Pero entonces le pongo un filtro. El where quiere decir filtro. Seleccióneme todos los campos de la tabla personal. O sea, estoy leyendo aquí. Seleccióneme todos los campos de la tabla personal donde, ¿cierto? Digamos que vamos a filtrar por la edad. Donde la edad sea igual a, digamos, a 56, ¿cierto? Miremos si esto es verdad. Y me sacó que Lucho Porras era el que tenía 56 años. Ahora, este es un filtro específico para una sola persona, pero digamos que vamos a mirar un rango de personas. Digamos que los menores de 56 años. Entonces aquí vamos a decirle que los menores de 56 años. Y me saca todas las personas que son menores de 56 años. Vamos a mirar quién es mayor de 56 años. Y me saca que Laura Porras, de edad 87, entonces es mayor de 56 años. Como ven, este filtro es muy útil, no solamente con el campo de edad. Yo puedo filtrar con cualquiera de los campos que tengo aquí. Por ejemplo, yo le voy a decir que yo ya no quiero filtrar por la edad, sino que yo quiero que me filtre por el apellido. Y que los apellidos sean Porras. Aquí me faltó ponerle las comillas porque es una cadena de caracteres, ¿cierto? Entonces ahí me sacó todos los que eran Porras. Vamos a mirar entonces quién tiene el apellido Roscas. Y ahí me saca el que tiene el apellido Roscas. Y así por el estilo. Muchachos, espero que este pequeño video les sirva para crear sus bases de datos y hacer todo lo que nosotros nos propusimos hacer. Hasta luego.